abordamos las tendencias de comunicación corporativa que son y siguen siendo un aspecto clave en el desarrollo empresarial. Para esta mesa de debate nos acompaña Susana Claudio, que es directora de Band One. Bienvenida. Muchas gracias. También está Jaime Masó, que es director del Departamento de Comunicación de ESIC. Bienvenido. Gracias. A su vez está Eurico Campano, director de comunicación de Padua & Partners. Gracias, Cristina. Buenos días. Y Javier Castellano, que es director de comunicación de Gilmar. ¿Qué tal? La primera cuestión que vamos a abordar en esta mesa es la irrupción de la inteligencia artificial. Ahora hay capacidad para analizar el panorama digital y las redes sociales en tiempo real. Se pueden evaluar las tendencias al minuto, la información es mucho más sesgada. ¿Cómo ha cambiado la manera de comunicar a raíz de la inteligencia artificial? Wow, pues así empezamos suavecito, ¿no? Hablo yo, pues me has mirado. La inteligencia artificial yo creo que todavía está por desarrollar, es mi idea. Es decir, no creo que la comunicación esté aprovechando todos los recursos, ni la comunicación ni otras líneas de negocio, de trabajo o de profesional, ¿no? Creo que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente. O tal vez es el ser humano el que no llega a alcanzar las posibilidades que nos da. Pero sí que es verdad que ahora mismo ya no solamente inteligencia artificial, sino el data, el big data y la recopilación de datos y qué hacemos con ellos, creo que es lo que va a marcar la línea de trabajo en los próximos años. Yo, no es por llevarte la contraria, pero bueno, por buscar un poco el contrapeso, ¿no? Y por que la tertulia sea lo menos lineal posible, yo sí creo que la inteligencia artificial es ya toda una realidad y lo va a ser pues, de una forma exponencial en un futuro mediato e incluso inmediato, que ha transformado ya radicalmente nuestra vida y por tanto como comunicar es vivir, vivir es comunicar, somos lo que comunicamos, como decía el profesor Manuel Castells, y hay interesantes libros que desarrollan esto, ¿no? Como los de mi querido amigo Manuel Campo Vidal, pues en torno a ese concepto hasta que no seamos capaces de optimizar y de incorporar todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, bueno, pues probablemente estaremos incompletos. Lo cierto es que, como todo gran avance, supone también un gran riesgo, ¿no? La inteligencia artificial ya está influyendo de manera notable, no ya en la comunicación corporativa, sino en nuestra propia forma de comunicarnos ante los demás, desde el punto y hora en el que permite un análisis absolutamente correcto y minucioso, pues desde nuestra comunicación no verbal hasta nuestra entonación. Hoy en día hay máquinas perfectamente capaces, por utilizar una terminología un poco analógica, digo lo de máquinas, de imitar no ya nuestros tonos, sino nuestra voz. Y bueno, pues a partir de ahí abrir todo un campo a las fake news, a la posverdad, a la difusión de rumores interesados, de intoxicaciones o de todo tipo de campañas que pueden llegar a ser muy dañinas. Tenemos que ser suficientemente capaces, eso sí, de utilizarla de la mejor manera posible para nuestros intereses empresariales sobre todo, pero sin perder de vista un código ético y un sistema de valores que yo creo que es más urgente que nunca y bueno, que no nos haga perder el norte y sobre todo la confianza en este caso de nuestros clientes, puesto que estamos hablando de comunicación corporativa o del mundo en general, pero esto no ha hecho más que empezar. Mencionaba Javier bueno, pues todo el tema del Big Data y de la cantidad de los millones, de los billones de datos que aportamos voluntariamente a la red y que hasta hace 20 o 30 años pues nunca hubiéramos podido imaginar que podíamos llegar a manejarnos y eso hace que debamos de ser extremadamente cautelosos en este asunto. Pero sí que duda cabe que la inteligencia artificial ha cambiado radicalmente nuestro mundo y por tanto la forma de comunicar. Susana. Pues yo, por supuesto, estoy de acuerdo. Hay ahora mismo un potencial increíble. Ya los medios de comunicación sí que están utilizando la inteligencia artificial y sí que he notado que dentro de la comunicación corporativa se ve como una amenaza muchas veces, propio de la ignorancia, de realmente el potencial que tiene para mejorar. Yo creo que va a mejorar sustancialmente lo que es la función del DIRCOM, del director de comunicación y de la propia comunicación de las empresas, y para ello vamos a poder medir incluso cada acción que hagamos desde el punto de vista de comunicación, y la verdad es que yo solo veo ventajas, aunque es verdad que supone un riesgo, pero también te va a permitir medir y controlar ese riesgo. Yo lo veo todo muy positivo, con un gran potencial en los próximos años. Está aquí, es verdad, sobre todo desde la parte de medios de comunicación, no tanto implementado en lo que es la comunicación corporativa, y espero que se vaya a seguir desarrollando. Sí, es cierto. Yo creo que ahora mismo nos encontramos en dos posiciones. Una, el miedo, me va a quitar el trabajo. Exactamente. ¿Qué va a pasar conmigo?
Y luego, otra postura, que desde mi punto de vista es la que yo sigo, es vamos a aprovecharnos. Es una realidad. Es decir, la inteligencia artificial ha venido, como muchas tecnologías, ha venido a quedarse. Pero sí que es cierto que yo creo que el papel del DIRCON nos va a ayudar muchísimo. Nos va a permitir una segmentación que a día de hoy realmente no tenemos. No existe realmente. Claro, ahora comunicamos, pero yo creo que en el futuro comunicaremos de manera particular. Te comunicaremos a ti lo que a ti te gusta en el momento que te gusta, ¿no? Y luego comentabas el tema del Big Data. Es fundamental, es decir, el hecho de poder jugar con los datos. Que, vamos, a nosotros eso nos va a ayudar una barbaridad, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, Big Data, otras tecnologías, o nos sumamos a ella o estamos fuera, sin duda alguna. Fijaos que Eurico ha puesto sobre la mesa un tema muy interesante, el de las fake news. Son una amenaza para el periodismo porque a veces el afán de conseguir el clic o de compartir de manera muy rápida la información da lugar a la desinformación. ¿Estáis de acuerdo en que esto puede ser un riesgo? ¿Un riesgo para qué? Para la persona que nos lee. Para claro. la persona que nos lee. Yo creo que la fake news se retroalimenta de la incultura, y siento hablar así, la verdad es que lo siento mucho hablar así, de la incultura general que tenemos en España. Es decir, en un país donde no se lee, no puede haber criterio. Es decir, si no tienes cultura, no tienes sensibilidad, y si no tienes sensibilidad, no puedes tener ese raciocinio de poder analizar algo que lees o algo que te llega, una información que ves en la televisión, y tú por ti mismo saber, oye, esto es una cantada, hablando mal y pronto, o esto es mentira, o esto es verdad, o tengo mis dudas, por lo menos, ¿no? Y eso es verdad que últimamente, como un término que escuché en la universidad y que me gusta mucho y que lo repito a menudo, es el tema del activismo de sillón. Es decir, que en el tema de redes sociales, en tema de online, cuando estamos online, somos muy guays, ¿no? O sea, no, venga, me gusta, hay manifestación y me gusta, pero estoy en mi casa tranquilito, en mi sillón de orejas, de aquí no me muevo, pero soy un activista de sillón, que llama. A mí ese término me gusta mucho y yo creo que en el tema de las fake news se retroalimenta de ese, digamos, inculto de sillón. Es decir, la persona que ni siquiera ve el titular, ve un enlace, lo reenvía, ni siquiera ha abierto la noticia ni la ha leído. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿por qué tiene tanto éxito el Hola? Pues porque son fotos grandes, son titulares muy grandes y luego un textito pequeñito. Ese textito, yo siempre lo pregunto, digo, ¿tú te has leído el Hola entero alguna vez? No, hasta ahora nadie se lo ha leído entero, ¿no? Pero vamos, ni siquiera el texto, se leen fotos, titular y el pie de foto, ¿no? Entonces, cuando una noticia se va pasando de un lado a otro, se convierte en lo que llaman ahora fake news, que existe desde que está la prensa, desde que se inventó la imprenta. Yo creo que al llamarlo fake news no le va a dar más importancia. Es un hecho tan relevante como que una persona que no tiene la capacidad de ver una noticia que recibe, leerla detenidamente y con su propio criterio decir esto es falso, no lo voy a mandar, sino que directamente se manda y luego piensas. Y ese es el principal problema de las fake news. Claro, hay dos cosas, lo has explicado muy bien. En primer lugar, la falta de cultura, la falta de sensibilidad, la falta de criterio, sobre todo, ¿no? Yo me referiría a la falta de criterio, que en el fondo es complementar lo que has dicho, bueno, pues debido a que existe una incapacidad general. Y esto, fíjate, yo creo que no va tanto en niveles culturales, porque a mí me sorprende, normalmente tendemos a pensar que la fake news es algo que nos lleva a través de la red. Hoy en día hay una profusión de medios digitales, sobre todo, la propia televisión, medios de alcance masivo. Hay un auténtico veneno, esto es veneno puro, si se utiliza mal o se entiende mal o se carece de criterio, porque muchas veces existe una gran incapacidad para contextualizar, digo, no solamente de gente inculta o de gente, no, yo, con todos los respetos, voy a citar varias profesiones para ofender a todos o intentar evitar que se ofendan el menor número de personas posibles, a médicos, a ingenieros, abogados, a economistas, incluso a científicos, personas con las que interactúas, gente que, bueno, pues como yo, venimos y hemos desarrollado toda nuestra carrera profesional en el mundo de la comunicación, pero que, bueno, pues lógicamente tienes que relacionarte con otras personas para no volverte loco, ¿no? Y te llega alguien, digo, con un nivel en teoría muy elevado que te cuenta, este es el cuñadismo español, esto es muy español, no solamente español, pero que enlaza mucho y bien con las fake news. Oye, me dicen que desde tal partido político están cocinando una operación, ¿qué tal, no? Y entonces tú sigues escuchando al tipo mientras te das cuenta de que esto es una tontería que a ti te han enviado hace 15 días ya por WhatsApp, que es absurda porque además está mal redactada, mal construida, absolutamente descontextualizada, ¿no? Es verdad que los periodistas o la gente que nos dedicamos a la comunicación,
tenemos unas herramientas ya de carácter intuitivo, ¿no? que otro tipo de profesionales no tienen, ¿no? Sobre todo es la capacidad de contextualizar ese mensaje. Y ellos lo repiten a pies juntillas primero. Lo venden, digo que esto por eso es un poco el cuñadismo español, lo venden como si tuvieran información privilegiada, ¿no? Pero te das cuenta de que la bobada es de tamaño sideral. Por otra parte, como bien decías también, esto de la fake news no es un fenómeno que sea de hoy, esto es de toda la vida, desde la corrala, en fin, podríamos remontarnos a siglos, no ya pues a un siglo y medio, cuando ya existían digamos tabloides o diarios, bueno, pues como Hearst, ¿no? que crea una guerra a partir de una noticia absolutamente artificial e inventada como es el hundimiento del Maine. Ya mucho antes existía la fake news, existía el rumor, el infundio, la calumnia, el bulo, claro, el bulo. Oye, hasta en el pueblo más pequeño me han dicho que fulanito ha sido visto la otra noche con menganita, ¿no? Dices, eso es una fake news, ahora lo llamamos fake news porque somos todos muy guays, vivimos en un mundo y en un contexto muy global, tenemos unas herramientas técnicas muy sofisticadas y bueno, pues nos gusta ponerle estos nombres a las cosas. Pero como yo creo que está en la condición humana, y concluyo ya para no extenderme más de lo que tiendo a hacerlo, lo que hay que aprender es a convivir con ello y sobre todo a intentar darle, si es que nuestro objetivo es, vuelvo a la ética y vuelvo a un necesario código que sea mínimo de valores, dotar a la gente, bueno, pues de instrumentos que la hagan capaz, que nos hagan capaces a todos de saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira, cosa que no es tan sencilla y ahí difiere un poco. Esta mañana venía leyendo, mientras venía a los estudios de Mercados, un tuit genial, la cuenta da igual, es un antiguo compañero mío, en el que presenta una foto muy grande en la cual secciona en 3 partes. Hay un herido de guerra, con un tipo de un lado que le está apuntando con el fusil, le está encañonando con el fusil en la cabeza, y otro que le está dando agua a la vez. La foto pero es una foto y es real, ¿no? Entonces él la parcela en 3. La parte de la izquierda solo se ve a un soldado norteamericano poniéndole el fusil en la cabeza. Esa parte de la imagen sería la que difunden los medios árabes, Al Jazeera, por ejemplo. En la otra parte, que pone debajo CNN, porque está extraída de un informativo de la CNN, se ve solamente al herido y a otro soldado norteamericano dándole agua. Y de repente ves la foto grande y dices, claro, es muy difícil saber si esto no es que fuera verdad o mentira, si es que esto era un montaje, por no hablar ya me callo de verdad, de las que nos cuelan cuando nos enseñan imágenes de heridos en Siria, que resulta que son de 2 años antes en Libia, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay herramientas informáticas que nos permiten determinar cuando una foto es lo que decimos que es y cuando está extraída de un origen o fuente distinta. Pero realmente es distinto. Quiero decir, es difícil. Por tanto, hay que afinar, intentar nosotros ser lo más honrados y que no nos la cuelen a nosotros, en primer lugar, que somos, digamos, los intermediarios, y segundo, dotar al público, en la medida de lo posible, de herramientas para determinar pues, cuando las cosas son lo que son y no son lo que parecen. A mí me gustaría también, es verdad que estamos hablando de que muchas veces el público no se ha formado lo suficiente, pero es verdad que hay fake news muy bien hechas y hay web muy bien hechas. No podemos simplemente decir no se lo pueden creer, todo el mundo se va a tragar. Cuando ves una imagen no tiendes a dudar de ella, es una imagen, por tanto es real, por tanto ya estás predispuesto positivamente a imbuirte de ese mensaje. Y no solo eso. Sin pararte a pensar que te están enseñando media foto. Claro, y nosotros ya tenemos una trayectoria, pero nuevas generaciones, nativos digitales, no están teniendo la educación y la formación adecuada para poder distinguir qué es verdad, qué es una fake news de lo que no es. Y yo creo que la educación y la formación es el mejor antídoto para este tema. Y no solo eso, hay que buscar también responsables. Los primeros responsables somos nosotros, pero están los medios de comunicación, están las redes sociales. Los medios de comunicación tienen que contrastar y verificar esa información. Y desde las redes sociales, bueno, se están haciendo cosas. Facebook va a tildar noticias falsas, Twitter intenta también, y eso es lo que la sociedad tenemos también que demandar, de que ellos que controlan esa información, que permitan
ser el filtro para que lleguen a estas nuevas generaciones, y veo fundamental el tema de la verificación de noticias. Hay nuevas herramientas, como comentabas tú, el maldito bulo, en la parte del sector de salud, que es lo que está ocurriendo ahora mismo del tema, digamos, estrella, ¿no? El alarmismo que se está creando con el coronavirus. Hay en el sector de salud es fundamental este tipo de educación, y que desde los medios de comunicación y desde las redes sociales se trabaje en este sentido. Yo creo que es la única forma de luchar, y responder a la pregunta que ella hacía, de luchar contra la fake news. Sí, es cierto. A ver, las fake news a día de hoy es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Los DIRCON ahora mismo lo que estamos haciendo es más bien la función de un bombero, de estar apagando fuegos todo el rato. Es cierto que las fake news tienen unos componentes como puede ser el morbo y su viralización, que hacen que se vaya generando una bola que en muchas ocasiones o se para rápido o es imposible, ¿no? Es cierto que si tú tienes una escucha activa y ves en qué contexto se está moviendo tu empresa, puedes ir viendo por dónde va a venir la fake news. Pero es cierto que es improbable. Es decir, muchas veces, comentabas antes que en 5 minutos algo con lo que tú no contabas puede convertirse ya en un bulo que o bien lo paras en ese momento o ya se hace muy, 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 muy difícil. Comentabais también que las fake news no es algo de ahora. Es cierto, pero lo que sí que es algo de ahora es la manera en la que se viralizan. Ahora contamos con un WhatsApp de turno, un Instagram, un Twitter, que hacen que en un grupo de WhatsApp con 20 personas, que esas 20 personas se dediquen a viralizarlo, en nada ya hayas creado una que vamos, con la que no contabas cuando te levantaste esa mañana, ¿no? El otro día leía un estudio del MIT que decía que las fake news en Twitter tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que una noticia normal, ¿no? O sea, eso indica que a la gente lo que le gusta es el morbo, ese titular, para enseguida darle caña y viralizarlo. Y aunque parezca mentira, la gente tiende a creer, como comentábamos antes fuera de cámara, lo increíble, ¿no? Es más fácil creer que tú me digas, que yo crea que has visto un oso volando, depende de qué color al entrar, depende del oso y de las características del bicho, a que, pues no sé, has visto a la persona que te ha acompañado hasta aquí, pues aparcar su coche frente a los estudios de Mercados. No sé por qué extraña razón, la tendencia o la inclinación humana siempre es a creer más lo increíble, quizás por el propio fundamento del concepto de noticia en sí, ¿no? Bueno, es como ser de la solamente... Siempre pensamos que ganaremos la Champions este año. Y... Sí, bueno, pero si os seguís esforzando lo podéis conseguir partido a partido, ¿no? No. A ver, es cierto que antes el tema de los medios tradicionales, ellos eran quienes tenían la noticia, pero a día de hoy cualquier persona en su casa, teniendo un ordenador y Photoshop, puede generar una fake news y viralizarla. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema y un grave peligro. Hemos creado este concepto estúpido, y me voy a llenar la boca con, no es un insulto, no es una descalificación, es una definición, este concepto estúpido del periodismo ciudadano, donde empezamos esto ya hace años por, bueno, pues también un poco dentro de ese culto a la personalidad que tenemos en esta sociedad un poco absurda en la que vivimos, hacer una foto de la tortilla que estamos preparando en la cocina de nuestra casa, subirla a Twitter y decir, mirad qué tortilla me estoy comiendo, ¿no? 1000 likes, depende de la cuenta de Twitter que tengas. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa la tortilla que te estás comiendo? Trasládalo a que estás en Siria de vacaciones o en Egipto hay un terremoto y tú lo grabas y entonces transmite, que está muy bien, ¿eh? Muchas veces pues esto ha sido de gran ayuda y ha contribuido a salvar vidas. Fijaos que está habiendo ahora mismo un terremoto en Siria. Yo recuerdo hace 30 años cuando empezaba en televisión lo difícil que era transmitir, por ejemplo, imágenes en la Primera Guerra del Golfo porque no tenías satélite, porque no tenías los medios técnicos adecuados. Hoy en día con esto y una conexión wifi o ni siquiera eso, simplemente datos, trasladas en tiempo real imágenes. Esto es maravilloso, pero también, claro, ha abierto la puerta pues a que de repente tú cueles como imágenes del terremoto que está ocurriendo en ese momento en Egipto, cosas que no son tales, ¿no? Y la gente lo cree porque tendemos a creer, y de ahí la importancia de la cocina, la diferencia entre comer carne cruda o que el periodista, el profesional de la información, te sirva una noticia o una historia o un hecho novedoso cocinado y contextualizado.
Hoy en día eso se ha perdido y de ahí viene toda esta disfunción que a veces es catastrófica. Un apunte positivo para esta semana. La Fiscalía de Barcelona ha presentado la primera querella contra una fake news por un vídeo sobre Menas que era de Brasil y se adjudicó a gente. Con lo cual, a mí eso me da esperanza de que desde las instituciones, desde el gobierno, se puede luchar contra la fake news. Ojalá sea el primer paso, ojalá. Totalmente. Bueno, chicos, aquí vamos a hacer un cambio de tuerca, vamos a hablar de innovación. Hay empresas más pequeñas que innovan y entonces deciden ir a una agencia de comunicación o contratar periodistas para transmitir estas cosas que están haciendo. ¿Es necesario incluir al cliente en todos los procesos de innovación? Y si queréis empezamos por Jaime. Sí, a ver, yo creo que una de las claves para la empresa es, en primer lugar, conocer a tu cliente y, en segundo, qué quiere tu cliente. Si tú, desde el primer momento de innovación, ya estás incorporando a tu cliente, ya estás innovando con sentido, con un rumbo, porque realmente esa empresa o esa institución será quien se encargue de disfrutar de ese producto o servicio. Así que incluir al cliente en la innovación me parece una ventaja competitiva de la empresa. O sea que, por supuesto, vamos, el customer centric, que muchas veces parece algo idílico y que suena bien, yo creo que deberíamos de tomarlo en serio y realmente hacer un customer centric con sentido. Yo pienso también que el perfil, los clientes han evolucionado, ahora están mucho más informados, son mucho más exigentes, son mucho más críticos. Pueden comentarlo pues en redes sociales, pueden hablar de esos productos, con lo cual yo casi veo que lo que se hablaba también de la experiencia del cliente ha pasado a el cliente con experiencia, con lo cual ya innovación no es solo el departamento de I+D, sino que es fundamental incorporar a ese cliente en todo el proceso. Es lo que veo, que eso también está evolucionando y está cambiando. Bueno, yo no cometeré la osadía sentándome al lado, como es el caso del responsable de la comunicación de la única empresa seria a la que le puedes comprar una casa en tiempos como hoy. Por tanto, voy a decir simplemente que me parece clave la confianza. Lo que tú decías, hay clientes con experiencia, solamente hay, vamos a recurrir a los viejos tópicos, ya nos perdonarán nuestros espectadores, una oportunidad para causar una buena impresión y la confianza. Tardas mucho tiempo en generarla, tu imagen de marca, la casa que has vendido, o el coche, o la moto, o el curso, ¿no? O el máster que has ofrecido, y sin embargo cuesta muchísimo restablecerla, en el mejor de los casos cuando lo consigues hacer, cuando has defraudado a ese cliente. Por tanto, creo que la participación es absolutamente necesaria, ¿no? Y sobre todo la transparencia, que creo que luego vamos a eso, ¿no? La transparencia por parte, en este caso, de quienes tenemos algo que vender, no porque haya que contarlo todo, ¿no, Javier? Sino porque lo que sí que tiene que ocurrir es que tenemos que estar preparados en todo momento a dar explicaciones sobre cualquier cosa que pueda ocurrir. Yo creo que desde el momento que montas una empresa, ya no pensar en el proceso de comunicación, sino en decir, esta es una buena idea, la voy a transformar en empresa, tienes al cliente en la mente, en el hipotálamo, en tus sueños, te despiertas sudando por la noche y ves clientes. Es decir, que el cliente, nosotros en Gilmar lo llamamos su majestad el cliente. Es como nos referimos cuando hablamos de cómo tratamos o cómo queremos tratar a los clientes en Gilmar. Lógicamente nosotros estamos vendiendo un producto que para la mayoría de nuestros clientes es la mayor inversión de su vida, que es una vivienda. No estamos hablando de comprarte un chicle que se te puede caer de la boca hablando y no pasa nada. Entonces, en un pequeño lío con un cliente, en una operación de 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros, 500.000 euros, un pequeño lío que organice un comercial, un trabajador, un compañero de Gilmar, pues lógicamente tiene que salir toda la caballería y lo primero que yo creo que hay que hacer es decir la verdad siempre. Eso es yo creo que esto es de universidad, ¿no? Es decir, periodismo, decir la verdad. Otra cosa es que editorialices o no con tu lenguaje, pero mentiras cero. Y a la hora de decir la verdad está clarísimo que si tú estás diciendo la verdad y la empresa funciona, la comunicación es fluida, es fácil, ¿no? Entonces, de tener al cliente, nosotros en una empresa como la nuestra, que vendemos vivienda, la mayor inversión de su vida de cada uno de nuestros clientes, lógicamente está el cliente en el hipotálamo de marketing, de comunicación, de publicidad, relaciones institucionales, de los abogados, de todo el mundo que trabaja en mi empresa, tiene al cliente como motivo de levantarse por la mañana y sonreír. Es decir, que también es verdad que los comerciales tienen otra teoría, ¿no? Que es, yo me levanto por la mañana y tengo el no.
Yo me levanto con el espejo y tengo el no delante y lo que tengo que hacer es a lo largo del día cambiarlo en un sí. Bueno, pues tal vez la comunicación también pueda tener ese poder o esa capacidad, pero yo creo que si dejamos de lado al cliente en cualquiera de los palos, no solo en comunicación, la empresa empieza a hacer agua. Sobre todo es un complemento mínimo, lo que dice Javier. Tiene relevancia en tanto cuanto si tú no dices la verdad la primera vez, y esto es el primero de columpios de gestión de cualquier crisis, desde el punto de vista empresarial y de comunicación que es el nuestro, como está en política, ¿no? Y luego te ves obligado a dar una explicación sobre la explicación que habías dado en primer término, que no es que fuera falsa, pero que no era real del todo, lo que contribuyes al final es hacer una bola tan grande Claro. que la desconfianza se multiplica, además crece exponencialmente, con lo cual ya ahí sí que tu prestigio está completamente arruinado. Tú puedes cometer un error, un comercial de cualquier empresa puede cometer un error si el cliente, no digo ya el público, te percibe como transparente, como honrado. Oiga, somos humanos, Pero has nos dicho que hemos yo puedo podido cometer un equivocar. error, has dicho. ¿Eh? Que yo puedo cometer un error. No, dices. tú no, he dicho uno de vale, tus vale. comerciales, Vale, claro, me claro. quedo más No, tranquilo. no, tú estás para enmendar los errores que comete tu gente, claro. Entonces, si a ti te perciben como un tipo transparente, honrado, dicen, fíjate, Javier, oye, cualquiera es humano y pues, uno de sus comerciales se ha equivocado, ¿no? Pero ahí está él para decir, en tono el mea culpa, tiene usted razón, vamos a sentarnos, se lo puedo explicar, se lo voy a explicar y además incluso a lo mejor hasta le voy a otorgar una pequeña ventaja, en fin, en prueba de buena voluntad y de amor y para que usted siga siendo fiel a nosotros. Depende del oso. Depende del oso, claro, depende no es igual un oso de 100.000 euros, me imagino, que de 20 millones. Pero quiero decir que si no dices la verdad desde el principio, contribuyes a hacer más grande todavía ese engaño que probablemente ha sido involuntario, ha sido una torpeza o ha sido un error humano, pero que la gente entonces ya va a empezar a percibir, y con cierta razón, como producto de la mala fe. Y ahí sí que estás perdido. Y la gente ahora cuenta, y siento volver otra vez a las redes sociales, con unos altavoces que antes no contaban. Antes, a lo mejor, adquiría un bien, un servicio, y no quedaba muy contento, bueno, no pasaba nada, con mucho se lo contaba a su vecino, al de arriba, al de abajo. Ahora pone un tweet o un post en Instagram o cualquier post en cualquier red social y eso se viraliza. Y eso saca los colores a la empresa, sea del tamaño que sea. Y el otro día, antes lo estábamos hablando fuera tomando el café, el departamento de comunicación se va a acabar convirtiendo en un servicio al cliente, en una atención al cliente. ¿Por qué? Porque ya ahora necesitan algo y no van a enviar una carta, no van a enviar un mail. Ahora directamente a través de redes sociales, oye, ¿qué ha pasado con lo mío? ¿Qué hay de lo mío, no? Entonces, es verdad que ahora cuentan con esas herramientas que antes no contaban, antes no pasaba nada. Yo creo que también he visto en algunas empresas que utilizan justo lo que tú comentas y crean esas comunidades de fans y de followers para tener un poco controlado y aparte, bueno, te sirve para fidelizar, ¿no? Al final, cuando tú incorporas al cliente dentro, ya sea desde el proceso de innovación, desde el punto de vista del feedback del cliente, también lo estás fidelizando, con lo cual yo creo, he visto ejemplos de empresas que están utilizando todo eso para incorporar al cliente de forma activa, ¿no? Sí, lo que pasa es que si la empresa no actúa con corrección, Exactamente. de nada sirve tener al mejor DIRCOM del mundo. Totalmente. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en Filmar, todos los años llamamos a cada uno de nuestros clientes por teléfono, todos los años, y todos los años se les envía un detallito de Navidad. Y se le confirma Eso la no lo hace dirección. todo el mundo, Claro. ¿eh? Todas las- No, Pero eso lo que denota, Javier, es que sois un montón de gente. En el sector inmobiliario no es muy habitual. No. Y tenemos un servicio postventa que una vez que se ha vendido la casa, que se necesita reforma, alarma, un vigilante, paisajismo para su parcela, todo es con la misma empresa. Y luego, algo muy importante, es que la propia persona que ha comprado con Gilmar o ha vendido con Gilmar, luego nos viene su hijo. Porque el padre le dice, no, tú te vas a comprar una casa, pero va a ser con Gilmar. Y luego viene su nieto. Es decir, que tenemos casos de clientes que ya es la tercera generación y sigue trabajando con Gilmar para todo el tema inmobiliario. Y eso dice mucho de una empresa, de una filosofía y de una línea de trabajo de cara al cliente. Puedes hacer, insisto, la mejor comunicación del mundo. Que si sí. eso Luego no se respondes. Que si el No cliente puede funciona. estar en comunicación o no. Pero si en la acción comercial, en el día a día, la empresa lo tiene claro, yo creo que lo demás va solo, ¿no? Hemos hablado de noticias falsas, hemos hablado de innovación y todo esto está muy ligado a la transparencia. Entonces, la última pregunta que lanzo es si la transparencia implica tener que informar de todo o simplemente tener la capacidad de explicarlo, dado el caso, en tiempo real. Yo creo que es informar de todo lo que tenga sentido informar. Es decir, obviamente, informar de todo en muchas ocasiones no tiene sentido, pero porque a lo mejor tu cliente
no quiere escuchar eso, ¿no? El tema de la transparencia sí que es verdad que se convierte en algo vital. Hemos estado hablando antes de que cuando un cliente confía en su empresa, en la empresa en la que está adquiriendo un bien o un servicio, es diferente, la relación es diferente, ¿no? En el momento en que ya en un solo momento le fallas, recuperar todo lo que has construido anteriormente se hace imposible o en ocasiones muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, la manera de que eso no ocurra es siendo transparente. Si has hecho algo mal, lo mejor es decir, sí, lo he hecho mal. No intentar con mentiras o diciendo falsedades o eufemismos, porque luego hay dos formas, o lo dices tú o te van a pillar, y eso va a ser mucho peor. Hablábamos antes de la confianza, ahora mismo es mucho más complicado, es más difícil ganarse la confianza del cliente. Y también hay creo yo que ahora mismo excesiva demanda de hipertransparencia. Ahora se pide a las empresas un nivel de transparencia, sobre todo a las empresas más grandes que tienen mayor facturación, se le está pidiendo un nivel de transparencia importante, pero a la vez pienso que es importante, o sea, y aquí juega un papel fundamental la comunicación corporativa, que es la que te va a permitir poder contar a la sociedad qué es lo que estás haciendo y al final es un factor que está muy ligado a la reputación, es un factor reputacional muy importante a día de hoy, con lo cual a mí comunicación corporativa es la herramienta perfecta para poder hablar de transparencia. Está claro, vuelvo a repetir porque me parece, no sé, sustancial, ¿no? Relevante. Transparencia, uno, no es tener que informar de todo, pero sí tener la capacidad de informar de cualquier cosa que esté ocurriendo y sea del interés del público, nos guste o no, en tiempo real. Dos, yo creo que donde está lo complejo de nuestro oficio es en hacer coincidir nuestra agenda, que nadie me entienda de una forma perversa, lo digo en el mejor sentido de la palabra, pero con la agenda de intereses del cliente. Normalmente esto ocurre en política también. Lo que los periodistas quieren preguntar en la rueda de prensa de Moncloa o de tal o cual partido político no es exactamente de lo que el político ese día quiere hablar. Entonces ahí está la habilidad de un buen DIRCON para saber orientar, y esto enlaza ya mucho con el marketing. Usted no se preocupe, que usted tiene una necesidad, no lo sabe todavía, pero ya se lo voy a explicar para que dentro de media hora venga y me compre lo que yo le quiera vender. Usted lo que necesita saber no es lo que me está preguntando, usted lo que necesita saber es lo que yo le voy a contar, que tiene que ver con lo que usted me está preguntando, pero y a los 2 minutos estás hablando de lo que quieres. Ese es el juego y ese es el fino equilibrio en el que ves cuando realmente alguien es profesional y dices, bueno, este es un DIRCON, este vende un paraguas en el desierto si es necesario, ¿no? Esto no choca con el concepto de transparencia, para nada. Lo que sí es verdad es que, hombre, tampoco puedes olvidar que siendo honesto con el público en general y con tu cliente en particular, lógicamente lo que tienes es también que velar por tus intereses, que son los de tu empresa, siendo, insisto, honesto y procurando decir toda la verdad, o por lo menos no mentir en esa parte de la realidad que enseñas. No sé si esto se va a entender muy bien lo que estoy diciendo, pero creo que es la base, ¿no? Ese equilibrio tan delicado. La transparencia está donde me da la gana. Y estoy hablando muy directo para ser gráfico, es decir, yo soy transparente. Javier ha sido más rotundo que yo. No, quiero decir, yo puedo ser transparente a la hora de explicar algo, pero no tengo que dar la explicación que me pida el cliente o una persona que no pertenece a la empresa. Yo le puedo dar la información que necesite. Desde que empezó el periodismo económico ya surgió la figura del sobrecogedor, que era la persona que recogía el sobre, no el que daba miedo. Para hablar de una manera un poco más suave de mi empresa, pues yo te doy un poquito de periodista y tú me coges, periodista económico, y me publicas. O cuando yo mando un balance del año, a ver si ahora resulta que todos los balances no están maquillados. Pues yo creo que todos, absolutamente todos los balances de las empresas están maquillados, por mucha transparencia que se las exija o por muy grandes que sean las empresas. Siempre estarán maquillados los balances. Puedes meter aquí en dudoso cobro, quitarlo y en un pequeño apunte, pues ya te cambia la visión de la empresa. Trasladarlo al ejercicio siguiente, lo cual es por eso el periodista económico tiene que estar muy espabilado y muy especializado y saber interpretar un balance, y ya está. Es así de sencillo. Yo puedo ser transparente hasta donde me da la gana. Luego el periodista está para sacarme lo que yo no le quiero contar. Lógicamente yo no voy a salir diciendo, venga, vamos a hacer una rueda de prensa para decir que estamos depositando residuos plomo en el río Alberche. Pues no hacemos una rueda de prensa para eso. Eso hay que trabajarlo interno, barres en casa y luego cuentas lo bonito. La comunicación es contar lo bonito.
y solucionar las crisis de la mejor manera posible. Lo que decías tú antes de que te puede salir, me cuesta mucho tiempo conseguir la confianza de un cliente y en un segundo como se te va ese cliente y no vuelve, ¿no? Pues a mí me ha pasado como cliente de mi compañía de seguros, llevo desde que tengo carnet de conducir a los 18, es decir, 20 años o más. No Con tenías carnet de conducir, con coche, y ahora de repente me dan un golpe y el compañero de seguros no me trata como creo y se acabó. Llevo 30 años con la misma compañía y acabo de cambiar porque me da la gana. Es decir, pero la compañía defiende sus intereses. Nosotros creo que como DIRCOM, como responsables de comunicación de una empresa que lo que hace es vender, tenemos que vender. Es decir, que el lenguaje muchas veces se confunde con lo comercial, el nuestro, ¿no? Una nota de prensa es muy difícil vendérsela a un periodista. Tío, esto es comercial, ¿no? Estás vendiéndome y yo, tío, es que yo vendo casas, macho, ¿qué quieres que haga, no? Pero mira qué bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que contarlo. Transparente, sí, ¿cuánto vale esta casa? Lo que quieras, lo que valga la casa. ¿Y cuánto van a Gilmar con cada venta de una casa? Pues te lo cuento o no te lo cuento, porque ese no es tu cometido como cliente ni es una información que necesites saber. Ahora, si vas a vender una casa con Gilmar y nosotros te cobramos un porcentaje, claro que te lo explico, siéntate. Claro, ¿no? claro. Es diferente Sí. dónde estamos. Ahí hablamos siempre de transparencia de cada comunicación externa, pero yo creo que también se está exigiendo transparencia dentro de la misma empresa, ¿no? De comunicación interna. Eso es importante. Sí, y no tiene que ir separada, al revés, tiene que ir alineado con lo que estamos contando fuera. Y yo creo que el ser transparente dentro de la propia empresa también ayuda a reforzar un poco ese sentimiento, esa sensación de pertenencia a una empresa. Ya. Yo sé cuáles son los valores de la empresa, sé a dónde se dirige. Yo creo que esa parte, dentro de lo que es la comunicación corporativa, también está aumentando el peso dentro de las empresas. Todavía queda, pero creo que cada vez es más importante. Porque no empezamos por las instituciones. Pero fíjate, yo ahí te voy, no es por hacerte la contra, pero yo creo, y a lo mejor aquí también enlazaría con el discurso de Javier, yendo un poco más allá, eso está bien, pero no todos los empleados de la empresa, por mucho que queramos reforzar la marca y la confianza y el saber dónde estamos y dónde trabajamos, que yo creo que bueno, eso es un derecho inalienable, ¿no? Si se me permite la expresión tan tajante, tienen que saberlo todo. Un comercial de Gilmar, por ejemplo, por seguir con el discurso de Javier, no tiene tampoco que conocer todos los entresijos de la empresa, no tiene absoluta necesidad de ello. Ni yo. Ni tú, ni siquiera tú que eres Ni director siquiera de yo. comunicación. Sí, A sí. mí ese concepto, no ya de inteligencia y de la vida en general, que es el de la segmentación o el de la compartimentación de información, es más, me parece que incluso le dota de seguridad a la marca o a la empresa. Tú fíjate qué peligroso sería si todos supiéramos todo de nuestra empresa, por mucha cláusula de confidencialidad que nos hagan firmar el día que firmamos el contrato y tal. Yo creo que no existiría ni una sola, ¿no? Creo. Yo creo que el DIRCOM, por eso precisamente depende orgánicamente del CEO, del consejero delegado, Suele presidencia. ser así. Por eso el DIRCOM tiene que estar en el comité de presidencia o en el comité de ejecutivo con voz pero sin voto, porque tiene que estar donde se toman las decisiones de la empresa y ir preparando su estrategia de comunicación para ir de acuerdo con la empresa. Es únicamente por eso. Lo que yo escuche, lo que yo me digan o lo que yo entienda de lo que hablan mis CEOs o los dueños de la empresa, es cosa mía lo que haga con ello, ¿no? Es un tema ya de ética profesional. ¿No? Pero sí es verdad que sería una catástrofe que eso no ocurriera así, sino en su contrario, hubiera aspectos relevantes o sustanciales de la empresa, no necesariamente bonitos, que es lo corriente en estos casos, que el DIRCOM desconociera y tú lleves varios días vendiendo un mensaje Te encuentras con, y te encuentras con otro. Pues dices, ¿ahora qué hago? Porque ya, claro, tú estás poniendo la cara, tú eres Gilmar, pero eres Javier, y entonces la gente te conoce a ti, no solamente a tu marca. Dices, pues me tengo que ir a mi casa. No, lo que dice transparencia yo lo resumiría en dime lo que quieras, pero que sea cierto lo que digas, ¿no? Y también, Javier, lo que comentabas, la importancia de eso, es que nosotros somos el primer muro. Claro. Es decir, un medio de comunicación lo primero que se encuentra El filtro, es con nosotros. Claro. Entonces es verdad que tenemos que manejar cierta información que a lo mejor no toda la compañía debe de saber, ¿no? Ya. Esto es como tú le puedes decir a tu pareja, a tu mujer o a tu marido, decirle, cariño, yo no te miento nunca. Otra cosa es que te diga toda la verdad. Entonces, Mira, cuando has mencionado antes a los CEOs, de los altos directivos, yo veo también una tendencia que está cambiando, no sé si ligada a la transparencia,
que son mucho más accesibles realmente. Totalmente. Es un perfil mucho más amable, ya no es No nos jerárquico. queda más remedio. Y eso también te ayuda a sentir esa empresa más cercana. Yo creo que es una tendencia que la estamos viendo más y más, ¿no? Y que me parece también importante de cara a transmitir los valores de la propia empresa. Ya no es solo el DIRCON, ¿no? El muro delante de los medios de comunicación, sino que los propios directivos pueden también dar la cara y transmitir mensajes. Y todo de cara a ese nuevo concepto de liderazgo también, y esto a lo mejor se sale un poco del objeto del debate, pero no es esos liderazgos rancios, antiguos, verticales de antes, ¿no? Sino que es todo mucho más horizontal, mucho más Sí, transversal. señor presidente. Sí, señor presidente. Lo que usted diga, señor presidente. Pues esto ya afortunadamente es cosa del pasado, ¿no? Que aunque en el fondo siga siendo así, pero bueno, pues también vamos a esforzarnos dentro del buen rollismo que practicamos ahora y que además a mí me parece muy bien y muy sano y abre las ventanas y oxigena, pues si tiene que salir el CEO, como dices tú, que además es un tío fantástico, que es un tío joven, que tiene buena pinta, que no tiene por qué salir con corbata, sino de una forma absolutamente correcta, pero para que la gente, pues digamos, empatice con él desde el primer instante en el que le vea, que a lo mejor no conocía su cara y ya lo conoce, pues todo es fenomenal. No es por dejarnos sin trabajo, pero bueno, que no pasa nada si el CEO de vez en cuando sale y cuenta un chiste o lo cuenta bien, ¿no? Hablaremos de liderazgo en otro desayuno. Sin duda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El tiempo nos obliga ya a acabar con este debate. Se nos ha hecho muy corto. Se nos ha hecho muy corto. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Sí, a vosotros.